Buenos días, buenas tardes y buenas noches, profesor Nason. Soy el estudiante Gabriel Ramos, estudiante de Ingeniería en Sistemas. En este video voy a hacerle la defensa del trabajo, bueno, de las 5 definiciones de qué es la creatividad y la infografía. Ok. En la primera definición tenemos la de Wilford, que establece que la creatividad en contextos técnicos es la capacidad de transitar entre pensamientos divergentes y el pensamiento convergente. Y pensamiento convergente. Ok, el pensamiento divergente de que plantea Wilford es la generación de múltiples ideas y posibilidades. Y el pensamiento convergente es la evaluación y síntesis de la mejor solución basada en leyes de física y restricciones técnicas. Para mí, con su definición, Guilford consideraba que la creatividad en un ser humano no era más que el cambio de pensamientos que se da en el proceso de generar una idea. O sea, básicamente era que él, a partir de dos pensamientos, o sea, el pensamiento, como dije, divergente, que generamos muchas ideas, y el pensamiento convergente, que evaluábamos si esa idea era compatible, generábamos una solución. Eso era lo que quería decir Wilford, al menos para mí. Luego tenemos el requisito de utilidad de la novedad de Morris y Stein. Stein propone que la creatividad es un proceso que resulta en una obra novedosa, que es aceptada como útil o satisfactoria por un grupo en un momento determinado. Esta definición es fundamental en ingeniería, pues establece que la novedad por sí sola no tiene valor si no resuelve un problema específico de entorno. Para mí, Stein consideraba que la creatividad como algo como algo impresionante que resulta muy útil a la hora de solución de problemas específicos, pero solo cuando es aplicada en resolución de problemas, puesto que Stein no proporcionaba otro, o sea, él consideraba que era novedoso, pero no útil, o sea, era como si fuera inútil, pues como lo deja ver en su artículo, en el libro de Creativity and Culture. En fin, tenemos la creatividad como originalidad funcional de David Cropley. Para Cropley, la creatividad en ingeniería debe ser medida por su eficacia. La define como la generación de soluciones que son simultáneamente novedosas, inusuales y efectivas, que cumplen con el propósito técnico, o sea, con lo que se planteó la idea en un principio. Su enfoque subraya que el ingeniero creativo optimiza recursos para resolver problemas complejos. Y aquí se están tocando muchos temas así de ingeniería, porque como usted sabrá nos mandó a buscar las definiciones basadas en nuestra carrera. Y en ingeniería la creatividad es como el motor, por así decirlo. Con Cropley tenemos que la definición de la creatividad es una cualidad medible en la capacidad de una persona para crear novedosas y efectivas soluciones de problemas. Pues esto es dado porque él mismo dice que esto es como, o sea, es crear una solución a partir de ideas que son novedosas, pero que también sean efectivas. O sea, si la efectividad de esta idea novedosa que antes no se había planteado funciona, entonces la persona es alguien muy creativo o innovador. Luego, resolución de problemas abiertos con Lowry Belsky. Belsky argumenta que la creatividad profesional en la ingeniería se manifiesta al enfrentar problemas abiertos, aquellos que no tienen fórmula de resolución única. Define la creatividad como la capacidad de producir ideas de solución que no resultan obvias para otros expertos del mismo campo y que aportan un valor añadido. Para mí, Belsky retrata la creatividad como una capacidad de producir una idea que para otros expertos no ha sido considerada. Esto es muy común en el ámbito de la ingeniería porque normalmente siempre hay un mismo problema, pero los ingenieros lo abordan de diferentes maneras. Pues véase casos como los, los navegadores, por lo menos. Ahí existen como infinidad de navegadores, pero los principales son Google Chrome, eh, Edge, que es Microsoft Edge, y Firefox, que son tres navegadores que cumplen lo mismo, poder navegar entre sitios web como que esta es la página de Google, pero que a su vez lo hacen de maneras diferentes, pero todas siendo una solución que a un problema específico o una idea que se le ocurrió a los ingenieros que crearon estas aplicaciones como tal.
Luego, por último, tenemos la síntesis de diseño inventiva por David Burkhardt. Burkhardt define la creatividad como la médula espinal de la ingeniería del diseño. Es el proceso de aplicar la inventiva personal para sintetizar conocimientos científicos previos en la creación de nuevos sistemas o dispositivos que satisfagan necesidades humanas no cubiertas hasta la fecha. Para Burkhardt, la creatividad es la forma de aplicación de un conocimiento científico previo de forma inventiva para solucionar problemas aún no han sido resueltos. Ya con esto concluyo esta parte. Básicamente Burkhardt, en su libro Introduction to the Engineering Profession, que es un libro muy famoso entre los principiantes de ingeniería, él nos plantea que la base de un ingeniero es la creatividad. Eso es lo que quiere decir esto, pero que la creatividad es como aplicamos nuestros conocimientos que obtenemos en la carrera, mayormente en el proceso, porque nosotros constantemente vemos y conocemos nuevas herramientas y vamos conociendo, y llegando a un punto ya podemos empezar a plantear nuestras propias ideas y plasmarlas de manera que de forma creativa podamos hacer algo completamente nuevo. Y esto es lo que relaciona todas las definiciones. Las definiciones siempre tienen que ver con usar nuestros conocimientos o nuestras ideas enfocados hacia la creación de nuevas, hasta la creación de de resolución de problemas. Nosotros como ingenieros, nuestra base es solucionar problemas complicados de manera creativa o a veces hasta simple. Puede ser un problema súper complejo, pero a alguien se le ocurre la idea de hacer algo que nadie se le pasó por la cabeza, como lo planteó creo que es Einstein. Sí, no, mentira. Como lo planteó Copley, creo que este sí era. Sí, o Copley. Que esto se basa en la efectividad. O sea, una idea puede ser cualquiera, pero si funciona, entonces la efectividad es lo que mueve es la idea como tal. Ejemplos de esto donde se puede usar la creatividad, mayormente, esto es un ejemplo muy puntual y muy de ese mundillo, pero voy a pasarme a la otra diapositiva, a la infografía, porque ya voy a tocarla. Un ejemplo muy clásico es las consolas de videojuegos. Normalmente las empresas las crean, pero son los usuarios que ellos mismos vulneran la consola para poder instalarle juegos de manera ilegal. Sí, pero usan la creatividad, aunque sea un mal fin. Ellos usan métodos ortodoxos. Consolas como la Xbox fueron así vulneradas con un taladro. Sí, o sea, es algo muy impresionante. Otras consolas como Nintendo DS fueron hackeadas con un imán. La Nintendo Wii, otra consola, fue hackeada con un clip. O sea, inventos que a cualquier persona no se le hubiese ocurrido, pero a esas personas que se dedican a ese mundo se le ocurrió y se usó un clic y funcionó. Eso ya se le puede considerar una idea creativa. Ahora, yendo a la infografía. Esta infografía se lee de izquierda a derecha como un libro. ¿Y por qué? Porque empezamos partiendo desde el pensamiento. El pensamiento del proceso cognitivo base. Es la base de toda nuestra mente. Nosotros siempre estamos pensando, aunque no queramos. Un ejemplo puede ser reflexionar sobre un problema para hallar una solución. Puede ser. Luego tenemos los sueños. Los sueños se dan a partir del pensamiento. Porque si nosotros pensamos que queremos algo, una meta, eso se convierte en una aspiración futura, llegando a ser un sueño, que es imaginar, por lo menos un ejemplo sería imaginar un mundo mejor. Podemos imaginarlo, más no podemos saber si va a ser cierto o no. Es por eso que los sueños son aspiraciones futuras. Luego viene la fantasía, que es la creación sin límites en nuestra cabeza. Nosotros podemos imaginar dragones voladores, pero en nuestra vida hemos visto un dragón volando. Y para de contar, luego tenemos la imaginación, que es donde está la relación entre el pensamiento y todas estas otras definiciones, ya que la imaginación es visualizar lo inexistente.
la imaginación se da en el pensamiento, y del pensamiento y de la imaginación podemos tener aspiraciones, de la imaginación también podemos tener fantasías, y de la imaginación también tenemos la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia es la capacidad de aprender y resolver, ya sea problema o cualquier situación que tengamos. En este ejemplo tengo resolver puzzles, que son acertijos. ¿Y por qué la imaginación va de la mano con la inteligencia? Porque si nosotros hay veces que podemos imaginar una solución, no la tenemos, pero con algo de inteligencia, valga la redundancia, podemos usar un poco nuestra imaginación para ver las cosas de otra manera y poder resolver un problema que ya teníamos de antes. Luego tenemos el talento, y el talento es una actitud natural, algo que se nos da por sí solo. Por ejemplo, tocar música sin esfuerzo. Una persona que tiene talento para la música va a escuchar la canción y enseguida la va a poder replicar sin en su vida haber tocado un instrumento. Y luego están las aplicaciones de todas estas cualidades del pensamiento, sueño, fantasía, imaginación. ¿Por qué? Porque tenemos el ingenio, chispa creativa práctica. Es como nosotros usamos nuestra imaginación, nuestra inteligencia, con nuestras aspiraciones, nuestro talento incluso, y no, pues, sobre todo nuestro pensamiento, de cómo podemos hallar una forma de, por este ejemplo, arreglar algo. O sea, en este ejemplo es arreglar algo con un chip, pero nosotros podemos, con un clip, perdón. Nosotros podemos usar nuestra imaginación de que, bueno, si yo uso un clip puedo reparar esta cosa, si yo uso cinta puedo pegar esta cosa y puedo hacer algo más. Es un ejemplo que estoy planteando yo, pero es eso, o sea, nosotros con ingenio, usando nuestro pensamiento y la inteligencia, la imaginación, incluso teniendo talento para reparar cosas, podemos arreglar las cosas, o sea, es con un poco de ingenio. Luego viene la invención, que es el proceso de crear algo nuevo. La invención viene del ingenio, porque si nosotros nos las ingeniamos para crear un sistema, ya sea aquí como el desarrollar la bombilla, que creamos el sistema de la bombilla, ya nosotros tuvimos una invención gracias a nuestro ingenio, porque de un problema hallamos una solución práctica. Y luego tenemos el invento, que el invento es el objeto creado, o sea, de la invención viene el invento. Nosotros planteamos la idea, pero luego tenemos que llevarlo a la realidad, que eso es el invento. Y por último tenemos la innovación, que es cuando el invento es implementado de manera exitosa y tiene un gran valor para todos. En este ejemplo yo planteo que son los smartphones para todos, porque es una innovación. Antes solamente teníamos teléfonos raspahielo, como se les suele llamar vulgarmente, que eran teléfonos gigantes. Ahora tenemos smartphones y ahora también tenemos inteligencia artificial en los propios smartphones y en todo lo que tenemos. Y bueno, ya para concluir, la creatividad es sumamente importante. Para un ingeniero es la base de la ingeniería. Nosotros debemos tener creatividad por montón. Tenemos que crear soluciones a cada rato. Hay problemas que aún no tienen solución y siempre, siempre, siempre estamos mejorando los sistemas. Porque un ingeniero no puede ser estático, siempre tiene que estar trabajando. Y tiene que estar mejorando todo lo que ya hizo para satisfacer las necesidades de los consumidores o de las personas o de los clientes o de X personas. En fin, eso es todo por esta ocasión. Gracias.